Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios a través del folleto de la Escuela Sabática. Estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos regala nuevamente en la lección número 8, que viene con un tema muy interesante de cómo nosotros podemos encontrar una luz en medio del santuario. Esa luz desde el santuario viene por medio de Jesús, que es la maravillosa noticia que tenemos para contar en este estudio. Así que comencemos en este momento. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios inmediatamente en Hebreos, el capítulo número 8, el versículo 1 y el versículo número 2, que a la letra dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lo principal que vemos de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. En este estudio vamos a analizar el santuario. Pero ¿qué es realmente el santuario? Si nosotros observamos, el objetivo principal del santuario terrenal en el pueblo de Israel era que Dios estuviese cerca de su pueblo y que su pueblo estuviese cerca también de Dios. Había algo muy interesante del santuario y era que el santuario estaba en medio de las carpas o del campamento del pueblo de Israel. Esto con una referencia directa a que solamente cuando Dios está en el centro, cuando Dios es el centro de nuestra vida, podemos entonces estar seguros. Es interesante lo que vemos aquí acerca del santuario. Hebreos, el capítulo 8, el versículo 1 y 2, nos presenta a alguien que se sentó a la diestra del trono de Dios, pero que también es el ministro del santuario, de un verdadero santuario que levantó el mismo Dios y no levantó el hombre. O sea, hace una diferenciación entre lo que fue el tabernáculo o el santuario terrenal que levantaron el pueblo de Israel, levantó los hombres o los israelitas del pueblo de Israel, y ahora dice que hay un tabernáculo que Dios mismo levantó. ¿Cómo analizamos esto? Vamos a comenzar con el primer principio. Esta lección es muy entretenida y muy importante. ¿Saben por qué? Porque Dios desea establecer lo que nosotros hemos olvidado en muchos momentos. Lo que tenemos que saber acerca del santuario es que el Señor desea estar en medio de nosotros. Éxodo capítulo 25, el versículo número 8, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es interesante, Dios aquí está hablando con Moisés y le dice: van a hacer un santuario, yo quiero estar en medio de ustedes. ¿Y cómo comparamos esto? Miren lo que dice ahora el versículo número 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y dice el versículo número 40 de ese mismo capítulo, dice de la siguiente manera: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, el santuario iba a ser construido conforme a un modelo celestial, que ahora sería, este santuario terrenal sería un modelo, una copia del modelo original que precisamente es el santuario celestial. Es interesante lo que vemos aquí porque después de todo lo que pasó con el gran chasco en 1844, los que esperaban la venida de Jesús quedaron un poco aturdidos y confundidos, pero era necesario entonces ahora conocer que el santuario de Dios estaría en medio de nosotros, porque realmente lo que ellos creían era que como Jesús no había venido, entonces ¿cuál había sido el santuario que debía ser purificado, según lo que dice Daniel capítulo 8, el versículo 14? Pero es interesante ahora que el texto dice: hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Esa era la profecía que Daniel 8:14 menciona. Pero si bien no fue purificado el santuario, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió realmente? Entendemos entonces que la Biblia nos lleva a pensar lo siguiente: según la profecía, la purificación del santuario celestial
que en otras palabras es el juicio, comenzó en 1844. Pero desde entonces la Iglesia Adventista ha proclamado a viva voz que la hora del juicio ha llegado, invitando a todos a adorar a Dios, por supuesto, y a vivir de acuerdo con sus mandamientos. Pero ahora la pregunta, ¿pero acaso no se realizará el juicio cuando Jesús venga a la tierra? La Biblia es clara y menciona en 1 de Corintios capítulo 16, el versículo 33, y en 2 de Timoteo 4:1, que realmente Jesús cuando venga habrá un juicio especial. Cuando Jesús viene, ya se ha realizado un juicio, pero Él viene para pagar la recompensa a cada uno según hayan sido sus obras. Pero es interesante también que Jesús resucita a los que creen en Él, y estos que resucitan, entonces son juntados por los ángeles juntan a sus escogidos, y luego de esto observemos entonces que aquí en la venida de Cristo los incrédulos muertos no resucitan. ¿Por qué no resucitan? Porque ya han sido juzgados. Es interesante. Por tanto, no son juzgados en ese momento. Pero realmente lo que a nosotros nos compete analizar es lo que nos menciona el libro de Daniel, el capítulo 8, el versículo número 14, que era realmente lo que ocurría cuando el santuario era purificado. La creación del santuario nosotros la podemos encontrar en un ejemplo bíblico en el libro de Levíticos. Levíticos capítulo 16, el versículo 16 en la primera parte dice: así purificará el santuario el sacerdote a causa de las impurezas de los hijos de Israel, que era realmente lo que ocurría en el día de la expiación. En el día de la expiación era el momento oportuno en el cual el santuario era purificado. A diferencia de los sacrificios que se hacían mensualmente o diariamente, el día de la expiación era un momento especial para purificar el santuario, porque los pecados del pueblo quedaban en el santuario. Pero en este día, en el día de la expiación, o también conocido como el día del juicio, ocurrían varias cosas interesantes. En primer lugar, cada uno debía afligir su alma en ese día, según lo que dice Levíticos 23:27. Pero también no se realizaba ninguna actividad secular que pudiese desconcentrar la mente de lo que realmente se estaba haciendo, el rito especial de la purificación del santuario. En tercer lugar, el sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios. Y luego que entraba en la presencia de Dios, el arca, el velo y el altar de oro eran purificados con la sangre de un macho cabrío. Aquí habían dos machos cabríos. El primero entraba al santuario con el sumo sacerdote, la sangre del macho cabrío era llevada al santuario, pero ahora se menciona otro macho cabrío que queda vivo, y este macho cabrío llevaba los pecados y las iniquidades de todo el pueblo y era llevado al desierto, en medio de la nada, y así se purificaba entonces el santuario. Solamente así quedaban ellos limpios del pecado. Pero entonces, miremos algo. Esto siempre se repetía, y la purificación del santuario tenía que hacerse. Pero ahora, hablando de Jesús como sumo sacerdote, después de hablar del juicio, nosotros encontramos algo muy importante que nos muestra el libro de Hebreos. Y es que Jesús es el abogado y el intercesor de cada uno de nosotros. ¿Por qué es el abogado y el intercesor? Porque Jesús es nuestro intercesor y nuestro abogado en medio de un juicio. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Cristo murió en la cruz para ratificar que solamente Él era el sacrificio perfecto, que a diferencia de los sacerdotes anteriores, ellos día tras día hacían sacrificios, pero no había un momento en el cual decían, bueno, ya no vamos a hacer más sacrificios. Jesús es el máximo y perfecto sacrificio. Y dice la Biblia que Cristo fue ofrecido como sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de cada uno de nosotros. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 9, el versículo número 28. Quiero invitarte que podamos leer juntos ese texto. Hebreos capítulo 9, el versículo número 28 dice de la siguiente manera: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre, una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Maravilloso. Ahora vamos a compartir otro texto que se encuentra en Hebreos capítulo 7, el versículo número 25. Dice: por lo cual
puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuál era la diferencia de Jesús como sumo sacerdote y la diferencia con los sumos sacerdotes terrenales que había en el santuario terrenal? Es curioso, porque como lo dice Hebreos 7:26, lo dice de la siguiente manera: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice además que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento dado por Dios posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces entendemos algo muy importante aquí, y es que en primer lugar, Jesús se ofreció una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Por eso es un mejor pacto. No es que se haya dado un nuevo pacto, sino que este pacto, el mejor pacto, nos convenía. Por medio de Cristo, ahora ya no se hacen esos sacrificios que se hacían en el ayer, sino que ya Cristo ha hecho un sacrificio para perdón de cada uno de nuestros pecados. Pero también la Biblia menciona que cada uno de nosotros tenemos una buena noticia en el lugar santísimo, porque Cristo ha entrado y hoy se encuentra intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Ahora, es interesante lo que nos dice todo esto con respecto al gran conflicto. Y es que en medio de un gran conflicto, nuestros pecados son perdonados y Cristo tomó la figura de sumo sacerdote al presentar su ofrenda, que fue esa manera como Él dijo: Padre, aquí traigo la ofrenda, ya morí por tus hijos, ya morí por los seres humanos, ya entregué mi vida por ellos y ahora yo me entrego y deseo interceder por cada uno de ellos. ¿Qué nos dice todo esto? Realmente es importante aceptar el sacrificio de Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote y la obra que ha hecho Jesús por cada uno de nosotros realmente es una obra maravillosa. Esta obra necesita ser conocida. Esta obra de salvación es la obra que a nosotros hoy nos mantiene con la esperanza viva de poder caminar cada día con Cristo. Ahora, te pregunto a ti, querido amigo, ¿te gustaría aceptar este sacrificio de Cristo? ¿Comprendes que Cristo es tu abogado, aquel que te defiende en medio del juicio porque es nuestro sumo sacerdote y además de eso perdona también nuestros pecados? Quisiera compartir contigo una cita que se encuentra en el libro Exaltad a Jesús de Ellen G. White, que dice lo siguiente: actualmente nos encontramos en el atrio exterior, aguardando la bendita esperanza de la aparición gloriosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Durante su intercesión como abogado nuestro, Cristo no necesita ninguna virtud humana ni mediación de nadie. Él es el único portador del pecado, la única ofrenda por el pecado. La oración y la confesión deben dirigirse solo a Él, quien entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Salvará hasta lo sumo a todos los que acuden a Él con fe. Él vive constantemente para interceder por ellos. Tenemos un intercesor, pero solamente aquellos que acudan a Él podrán ser salvados, podrán en medio del juicio salir victoriosos y en medio de esta mediación que hace el sumo sacerdote ser perdonados cada uno de nuestros pecados. Si a ti te gustaría en este día entregarle tus cargas a Jesús, entregarle tus pecados a Jesús y decirle: Señor, yo confío en tu sacrificio, yo te invito que puedas orar conmigo en este momento. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Oremos. Querido Dios, gracias porque has hecho un sacrificio maravilloso en favor de nosotros. Ayúdanos, Señor, a valorarlo, ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a acudir a ti, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú nos has salvado y tú eres la ofrenda por el pecado, Señor. Nosotros merecíamos morir, pero tú moriste siendo inocente por cada uno de nuestros pecados. Gracias por tu hermoso sacrificio. Perdónanos, oh Dios, y bendícenos siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir estudiando la palabra de Dios. Bendiciones.